Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos delante de la presencia de Dios. Con un corazón contrito y humillado venimos a Él a pedirle que perdone nuestros errores y nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras culpas, nuestras desobediencias. Que nos limpie de nuestro corazón todo lo malo que hay, para que podamos ser felices y que podamos caminar conforme a la voluntad de Dios. El Señor quiere hablar a nuestras vidas esta mañana y nos dice que ya no tenemos excusa. Usted y yo ya no tenemos excusa. Así es que esta mañana el Señor nos va a hablar en el libro de Juan, ¿verdad? Capítulo 15, versículos del 18 al 27. Así es que, amados hermanos, si usted tiene su Biblia en su mano, vaya al libro de Juan, capítulo 15, versículo del 18 al 27. Ahí nos estará hablando el Señor para que nosotros podamos entender y comprender lo que Él quiere hacer con nosotros. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos esta mañana, Señor, de la gloria, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, tocando nuestros corazones, nuestra mente, nuestra alma, y que todos nuestros malos pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia tuya. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Hermanos, es importante saber que el mundo no quiere nada con Cristo. El mundo aborrece las cosas de la palabra y no toman en cuenta a la palabra de Dios, no toman en cuenta a su creador, a quien lo formó en el vientre de su madre. El mundo no quiere saber nada de Cristo, de Yeshua, el Mesías. No quieren saber de él y se enojan y hacen cosas que no son agradables a Dios. Uno les habla de la palabra de Dios, uno quiere que el Señor entre en su corazón, porque Él nos ama con un amor que no tiene cómo cuantificarlo. Cualitativamente sí sabemos que Él tiene un gran amor para nosotros, pero no se puede cuantificar, no podemos ponerle un valor a ese amor, porque el amor del Señor vale la sangre de Cristo. Ese es el verdadero valor que Él derramó por cada uno de nosotros en la cruz, en donde antes de ir a la cruz su barba fue mecida, porque Él usaba barba, una barba larga como todos los rabinos allá en Israel, y le agarraron la barba y se la mecieron. Quiere decir que se la desfiguraron de su rostro.
lo escupieron, lo abofetearon, lo golpearon, lo latigaron. Dice que su carne fue molida por nuestros pecados. Él fue molido por nuestros pecados. Ya no hay excusa. Si Él hubiese venido por nosotros, no entenderíamos y no supiésemos que no hay pecado. Pero hoy que Él vino y nos expuso, y los milagros que hizo, y los prodigios, y las maravillas que podemos encontrar en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua, el Mesías. Santo, precioso Jesús. El mundo nos aborrece. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Lo aborrecieron a Él, lo golpearon y hasta lo crucificaron. Lo llevaron a la muerte y a una muerte de cruz. Porque a Él lo aborrecieron. Y aún en estos días, usted puede encontrar a gente que aborrece a nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted habla de la palabra con ellos, se enojan. Porque no quieren saber nada de Dios. Porque Él les saca el pecado a la luz y no quieren entender que tienen una vida llena de pecados. Porque están siendo gobernados por el príncipe de las tinieblas, que hoy se llama Diablo y Satanás. Hoy en día, el dragón, como lo establece en Apocalipsis. Mucha gente adora el dragón, mucha gente adora la serpiente, mucha gente está adorando cosas que no son agradables a Dios, como la Santa Muerte. Están adorando. Los tatuadores tienen esa imagen ahí y la adoran. Cada vez que usted se pone un tatuaje en su cuerpo, se está poniendo un demonio, porque cuando los tatuadores están haciendo eso, se lo están entregando al espíritu de la Santa Muerte. Por eso el espíritu que tiene es un espíritu de mentira, y Dios tiene del Padre, tiene el espíritu de Dios, el espíritu de verdad. Ese es el que cada uno de nosotros debe anhelar y tener en su mente y en su corazón, en medio de mí, en medio de ti, y yo estaré en medio de mi pueblo, dice el Señor. No es que va a estar que nosotros estamos en la mesa y Él va a estar en medio como un florero, no es así. Es que va a estar adentro de mi corazón, en medio de mí. Está Dios, Espíritu Santo, en medio de ti. Pregúntate a ti mismo. Si el mundo no te aborrece, es porque andas en el mundo y haces las cosas del mundo. Y la gente te avala lo que tú haces, porque la gente es del mundo y no quiere hacer las cosas de Dios porque aborrecen a Cristo. Si tú eres de Cristo, no tienes que hacer las cosas del mundo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Quiere decir que si tú andas en el mundo te va a amar. Pero porque no soy del mundo, quiere decir que si yo no ando haciendo las cosas del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Por eso es que muchas veces la gente le cierra las puertas cuando le llevamos la palabra de Dios, cuando le llevamos la bendición, cuando le llevamos la vida en abundancia, cuando le llevamos la vida eterna. La gente le cierra la puerta y dice, no tengo tiempo. A muchos nos ha pasado eso. Yo fui uno, yo le cerraba la puerta a la gente que me llevaba la palabra, a los evangélicos, y les decía, no tengo tiempo. Aborrecía las cosas de Dios, hasta que Él un día tocó mi corazón, tocó mi mente, tocó mi alma, tocó mi ser, y me transformó
me cambió, me hizo del hombre viejo un hombre nuevo. Ahora todas las cosas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y como no sabemos lo nuevo, tenemos miedo a enfrentar algo que no lo conocemos. Pero Dios es fiel y verdadero y tiene amor y misericordia, bondad, generosidad, que Él nos guía con todo su amor para que nosotros no tropecemos, para que nosotros no nos caigamos, para que nosotros caminemos en medio del mar, en un lugar seco, como pasó a su pueblo de Israel, en medio del mar rojo, y todo lo pasaron en seco. Todo aquello que era para deslizarse en las piedras estaba seco, no se podían deslizar, porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él guarda nuestras vidas, Él nos protege donde quiera que nosotros vayamos. Él está ahí con nosotros. Sí, solo sí, nos apartamos del pecado. Nos apartamos de hacer lo malo. Él manda a sus ángeles que guarden nuestro caminar. Nuestro caminar en lo natural y nuestro caminar en el Espíritu. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pasamos de un estado natural de carne a un estado sobrenatural de espíritu. Porque el Espíritu de Dios baja sobre nosotros y nos llena de su presencia para que cuando nosotros caminemos en medio del pueblo, como la sombra de Pedro, cuando caminaba, sanaba a los enfermos. La sombra de Pedro era la sombra del Espíritu Santo que iba con él. Jehová es mi sombra. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente iba con Pedro. La sombra del Omnipotente debe ir contigo donde quiera que tú vayas. Él va a ir contigo porque su presencia no te abandonará jamás, a menos que tú caigas en pecado. Ya no tenemos excusa. El Señor nos limpia del pecado del mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Quiere decir que nosotros debemos de guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios es que yo me la aprenda, me la memorice y quede esculpida en la tabla de mi corazón para que yo pueda ponerla en práctica, para que no se me olvide. La fe viene por el oír, es cierto. Usted debe de oír y debe guardar la palabra en su corazón. Aquí dice, si han guardado mi palabra, guárdela en su corazón. Oiga la palabra de Dios y guárdela en su corazón y póngala en práctica. También guardarán la vuestra. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, empezamos a dar testimonio de que la palabra de Dios tiene poder. Poder para cambiar su corazón, poder para cambiar su mente, poder para cambiar sus actitudes, poder para cambiar todo lo que está alrededor suyo y le da vida. Vida en abundancia y vida eterna. Podemos comparar a todos los profetas que vinieron a esta tierra y que han hablado bonito, pero ninguno de ellos te puede dar vida. Porque hasta este día siguen muertos y están enterrados y ahí están sus huesos. Si usted va a ver la tumba de Yeshua, él se levantó de entre los muertos. Él resucitó. El Espíritu de Dios lo levantó con su poder, con su autoridad. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Fue visto por sus discípulos subiendo en carne y en espíritu hacia el cielo. ¿Qué más testimonio que eso? Y de todos los profetas que usted me pueda hablar,
¿Cuántos han subido al cielo de esa manera? ¿Cuántos han resucitado? ¿Le creería si muere ahora y resucita al segundo día? Cristo lo hizo en 3 días. Si Él lo hace en 2 días, entonces creeríamos que viene de Dios. Pero no es cierto. Han fallado. No se han podido levantar. Debemos de ser como nuestro Señor Jesucristo. Debemos de caminar conforme a su voluntad. Debemos de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, guardando su palabra, poniéndola en práctica. Cuando Él le dice, no robarás, no robarás, es un mandamiento divino. Y hoy en día no se guarda ese mandamiento divino. No cometerás adulterio. Hoy en día la gente no anda haciendo el bien, siempre anda cometiendo el adulterio. No está bien cimentado en la palabra de Dios. Y hay diferentes tipos de adulterio. Usted puede ver cuando usted ve que sacan la leche de la vaca y de repente le echan agua, ya adulteró la leche. Todavía hay adulterio. Imagínense en algo tan sencillo y tan pequeño, la gente comete adulterio. No digamos lo demás. Fornicación. Los jóvenes que hoy en día andan vendiéndose al pecado, fornicando. Y decimos que amamos a Dios, pero en verdad no es cierto. Porque usted anda haciendo lo malo. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Quiere decir que la gente aborrece a los evangélicos, a los que caminan conforme a la palabra, a los que le llevan la palabra de Dios, simple y sencillamente porque no conocen al Padre. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, pero no santifican el nombre de Dios. Y como no santifican el nombre de Dios, andan adulterando y fornicando, robando, maldiciendo. Y esa es la vida de todas las personas hoy en día. Y eso quiere decir que cuando usted ora al Padre nuestro dice, venga tu reino, quiere decir que el reino que está en usted no es el de Dios. El reino que usted tiene es el reino de Satanás, que gobierna este mundo, que aborrece las cosas de Dios. Porque Satanás es el enemigo de Dios. Y usted se convierte no en el amigo de Jesucristo, sino en el enemigo de Jesucristo. Por lo tanto, como usted aborrece las cosas de Jesucristo, se convierte en un anticristo. El anticristo ya está aquí, está en usted que no quiere nada con Cristo. Ese es ser un anticristo. El que aborrece a Cristo. Ese es un anticristo. Se da cuenta que es sencilla la palabra y poderla entender y comprender que cuando nosotros negamos la verdad, usted vive en una mentira. Y todo padre de mentira se llama Satanás, el padre de mentira. Jesús lo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de esa mentira. En 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque cuando suyo habla, mentira habla, porque él es padre de mentira. ¿A quién le hace caso usted cuando no solamente habla la palabra de mentira, sino que también vive esa mentira? Por lo tanto, usted está siendo gobernado por el príncipe de las tinieblas, por el que gobierna la tierra, por el que gobierna el mundo.
Pero Cristo quiere que salgas de las tinieblas a la luz admirable que es Jesucristo. Es cierto, vamos a ser probados, pero todos hemos sido probados, ya sea los que no creemos en Cristo, más los que creemos en Cristo. Todos somos probados. Y al final de los tiempos, cuando nosotros finalizamos esta vida aquí en la tierra, hay una sola muerte. Y después de esa muerte viene el juicio. Nos vamos a presentar delante del gran trono de Dios y ahí Él va a decirnos si llevamos el sello de garantía, que es el Espíritu Santo de Dios, o no. En el caso de que lleve el sello del Espíritu Santo de Dios, usted entrará al reino de los cielos. Si no lleva ese sello de garantía, lo más probable es que vaya a una eternidad, a una muerte eterna, en un lago que arde con azufre y fuego. Y eso se llama el infierno. Hermanos, amigos míos, hoy es el momento, dice el Señor, que tú debes de cambiar tu vida y que empieces a creer que Jesús lo ha hecho todo y que entregó su vida por ti y por mí. Ya no hay excusa. Si Él no hubiese venido, no conociésemos el pecado que hay en nosotros. Porque Él vino a liberarnos del pecado. Y Él nos libra del pecado. Pero para podernos librar del pecado, debe de írselo quitando de su mente, de su corazón, de su alma, la codicia. Para que no sufra. Usted me podría decir, si yo tengo mujeres por aquí, tengo mujeres por allá, y de repente le murió la esposa. ¿Por qué será que se le muere la ayuda idónea? ¿Por qué será que se le enferma la ayuda idónea? ¿Por qué será que a usted mismo se muere antes de tiempo? Porque hay pecado, mi hermano. Hay pecado en su mente, en su corazón, en su alma. Usted debe ser libre de pecado. El alma está completamente negra cuando está llena de pecado. Y el único que puede limpiar su alma no es la lejía, ni el rinzo, ni el jabón. Se llama el Espíritu Santo de Dios, nuestro consolador. La palabra de Dios, la palabra de verdad. Esa es la que limpia nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser. Y nos quita nuestra mente y nuestro corazón lleno de pecado, un corazón lleno de piedra, y lo cambia por un corazón de carne, vivo, que palpita. El corazón de piedra es muy duro. Pero la palabra de Dios es tan buena y es tan eficaz que cada gotita de agua de la palabra de Dios está goteando sobre esa piedra y le va haciendo un hoyito, y va cayendo. Y cuando le prendemos fuego, que es la oración, esa piedra se quiebra. Hasta entonces vienes a Cristo con dolor, con problemas, que ya no tienen salida. Enfermedades terminales que no tienen salida. Hasta entonces hablas con Dios cuando ya no soportas el infierno que estás viviendo. Do you understand? ¿Estamos comprendiendo lo que Dios está hablando en nuestras vidas? Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. No tenemos excusas, hermanos, amigos míos. No se ande excusando en nada. No se ande escondiendo tras la palabra. Sea honesto con Dios. Sea sincero con Dios. Y con todos los que están a su alrededor, ya no les mienta. Qué terrible es esto. Que a nuestros niños les enseñamos la mentira y les enseñamos la desobediencia.
Porque un niño de 2 años o de 3 años, cuando sale corriendo de 4 años, usted le dice, ven, no te vayas, y va detrás de él, y va corriendo, y de repente va en la acera, y ya para cruzarse la calle, y usted va afligido, porque el niño no le hizo caso, es desobediente. Y usted sabe que va a ir a un lugar en donde lo pueden atropellar. Así es Dios con nosotros. Y nos dice que no corras de esa manera, sino que corras conforme a la voluntad de Dios, siéndole obediente. Y no vas a llegar a esos extremos de la muerte. Estás propenso a la muerte. Dios quiere salvarte de la muerte, de una muerte natural y de una muerte espiritual, en la cual tenemos una muerte de carne y vamos a la tierra, pero también el alma tiene una muerte eterna. Y Dios quiere salvarte de esa muerte eterna. Dios quiere darte vida aquí en la tierra. Dios quiere darte vida en abundancia y vida eterna. El maná que desciende del cielo, el que da vida, y que todos los días debemos de comer maná. Todos los días debemos de comer la palabra de Dios, en donde Él nos habla, quitándonos el pecado, diciéndonos que no debemos de hacer lo malo. Por eso ya no tenemos excusa. No tenemos excusa, mi hermano, amigo mío. No se quiera burlar de Dios. Él no puede ser burlado. Él sabe lo que tú andas haciendo. Él ve lo que tú andas haciendo. Así como dicen hoy en día, te tengo en la mira, dice el Señor. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué hay en tu corazón? Él escudriña tu mente y tu corazón. Y antes de que digas una palabra ofensiva, Él ya la conoce. Amén, hermanos. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si usted aborrece a Cristo, también al Padre está aborreciendo. ¿Cómo va a ir al cielo si aborrece a Jesucristo? ¿Cómo va a ir ante Dios, ante el Padre? ¿Con qué excusa va a ir usted? Si Dios nos está diciendo que ya no hay excusa. Qué tremendo es saber de que no tenemos excusa por nuestros pecados. Yo no puedo limpiarte de tus pecados. Yo no puedo limpiarme de mis pecados. Quien me limpia de mis pecados es Cristo. Pero te dice, vete y no peques más. Cuando sanó a aquella mujer que la querían apedrear, ¿verdad? Que era una mujer que la encontraron en adulterio. No dice que era prostituta. Muchos dicen una prostituta. No, la encontraron en adulterio. Tiene que leer bien la Biblia. La encontraron en adulterio. Y seguramente la encontraron con un hombre. ¿Con qué más podría adulterar la mujer? ¿Y por qué era adúltera? Porque el hombre tal vez era casado. O porque la mujer era casada. Pero los sacerdotes en ese momento estaban defendiendo al hombre y a la mujer la querían apedrear. La ley dice que deben de apedrear a los dos. ¿En dónde estaba el hombre? Si la encontraron en adulterio, significa que la encontraron a ella juntamente con el hombre. Los dos estaban ahí cometiendo adulterio. Pero los sacerdotes fariseos en ese momento estaban queriendo apedrear solo a la mujer. Y estaban guardando la vida del hombre. A lo mejor era un sacerdote como ellos. Yo no lo pienso de esa manera. Pero vamos al hecho. Que querían apedrear a la mujer. La discriminación existe. Y sigue siendo. Pero Cristo, ¿qué hizo ante esa situación? Le dijo, mujer, ¿cuántos te quieren condenar? ¿Cuántos te quieren lapidar? Y cuando la mujer levantó su rostro, no encontró a nadie. Cristo la perdonó. Cristo la liberó. Cristo la protegió.
Así protege a la iglesia. Pero le dice, vete y no peques más. ¿Quiere ser usted parte de Jesucristo? Deje el pecado y no vuelva a pecar más. Eso es lo que Dios te está diciendo esta mañana. Que aborrezcas las cosas del mundo, porque las cosas del mundo te van a llevar a tener una muerte eterna. Pero si vivimos conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad de la palabra, conforme a la voluntad que se manifiesta a través del Espíritu Santo de Dios, entonces vamos a entrar en su reino. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. ¿Cuál es la causa que usted tiene para aborrecer a Cristo? ¿Cuál es la causa que usted tiene para aborrecer a nuestro Señor Jesucristo? Para aborrecer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os he enviado del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. A causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, la gente nos aborrece. Y nos aborrecen porque no conocen al Padre. Y nos aborrecen porque no conocen a Cristo. Y nos aborrecen porque su corazón no es un corazón de carne, sino un corazón de piedra. Hay dureza en su corazón, hay dureza en su mente, hay dureza. Por eso es que existen hoy en día muchos problemas en el hogar. Por eso es que hoy en día hay mucha impiedad, no hay misericordia, no hay bondad, no hay generosidad. En otras palabras, no hay amor. Usted no puede amar a su prójimo porque no tiene amor. Usted no puede amar a la mujer que tiene en la casa y la desecha y no la quiere porque no hay amor. Usted no quiere a su esposo y lo echa de la casa y lo maltrata y le habla con muchas palabras bien feas, insultando, porque en su corazón no hay amor. Entonces, ¿por qué se casan si no hay amor? Entonces, ¿por qué deciden establecer un matrimonio si en su corazón no hay amor? Así es que nosotros, hermanos, debemos de cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser, darle un nuevo giro y dejar todas esas cosas del mundo. Y mire lo que dice aquí en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. En otras palabras, el pueblo de Israel antes, cada año, cada fin de año, hacían memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ya eso ya no puede quitar el pecado. ¿Quién quita el pecado? Jesucristo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hoy este es el templo y morada del Espíritu Santo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Usted no quiere buscar la presencia de Dios, no quiere hacer el sacrificio de dejar el pecado. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesucristo hizo que su carne fuese crucificada.
el sacrificio del templo y morada del Espíritu Santo, en donde Él se llevó toda dolencia, toda enfermedad, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando usted crucifica los deseos de la carne en la cruz, el poder de Dios desciende sobre su vida, es transferido a su vida. Usted debe sujetar la carne conforme a la palabra de Dios, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. A nadie le agrada, hermanos, amigos míos, a nadie le agrada hacer el sacrificio de dejar las cosas del mundo. ¿Quién le gustaría dejar eso? A Cristo. A Cristo le gustaría que usted deje esas cosas. A Cristo le gustaría que usted entre en su reino. En su reino no puede entrar carne. En su reino quiere decir que no puede entrar los deseos de la carne. Los deseos de la carne van en contra de los deseos del Espíritu. El primer deseo del Espíritu y el fruto del Espíritu es amor. ¿Tenemos amor cada uno de nosotros? Lo tenemos para los que están con nosotros, pero para los que están allá afuera, que no es de su familia, tiene amor para su enemigo. ¿Cómo ama a su enemigo? Jesús ama a todos, sin excepción alguna. Sea el color que sea de la naturaleza que sea, Dios tiene amor para usted. Dios lo ama, Cristo te ama. Pero tú tienes amor para Cristo, para cambiar tu corazón, tu mente y tu alma y volverte a Él. Porque del cielo vienes aquí a esta tierra y usa a tu papá y a tu mamá para que puedas ser engendrado en el vientre de tu madre y darte vida desde el momento de la concepción. Y comienza a crecer ese feto, ¿verdad? Y comienza a desarrollarse el cerebro, comienza a desarrollarse el corazón, comienza a desarrollarse sus brazos, sus piernas. Y va creciendo en el vientre de la madre. ¿Quién lo formó en el vientre de la madre? ¿Quién lo cuidó en el vientre de la madre? No hay otra persona más que Dios. Porque en un momento dado se le pudo haber cruzado a tu mamá abortarte. Pero Dios no lo permitió. Dios cambió su mente y su corazón y su alma para darte vida aquí en esta tierra. Debes estar agradecido con Dios, que te ha dado vida. Debes tener un corazón agradecido con Dios. Si tú no tienes un corazón agradecido con Dios, no puedes hacer el sacrificio de dejar las cosas del mundo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quítalo del mundo en mi corazón para establecer lo nuevo en mi corazón, que es vivir conforme a la palabra, vivir en el Espíritu. Y pasamos de ser un hombre de carne a ser un hombre de Espíritu. Del Espíritu de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, del Dios mismo en nosotros. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Usted debe hacer la ofrenda de este cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, una ofrenda, un sacrificio en el cual el Señor nos santifica a través de Jesucristo en este cuerpo, hecha una vez y para siempre. Quiere decir que usted debe crucificar su carne en la cruz y no desclavarse de allí, porque sería bien fácil hacer el sacrificio y después quitar el sacrificio. Y se está clavando y se está desclavando, y se está clavando y se está desclavando. En un momento dado, Dios límite y dice, ya no te quiero en la cruz. Porque Él dice, el que viene en pos de mí, tome su cruz y sígame. Eso quiere decir que usted va a tomar la cruz de su vida, la cruz de la carne, y la va a crucificar, porque Cristo es lo que hizo, crucificar la carne para vivir en el Espíritu. Usted y yo debemos de crucificar la carne para vivir en el Espíritu, con un cuerpo glorificado, lleno del Espíritu Santo de Dios, libre de pecado.
Así como dice, pecado cero, cero pecado en nuestras vidas. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él está a la derecha del Padre. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y no atestigua lo mismo el Espíritu Santo, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes los escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermanos, amigos míos, llénese de la palabra de Dios. Siéntese a la diestra del Padre a comer palabra, y Él pondrá a sus enemigos bajo el estrado de nuestros pies. Pero es necesario que usted lea su palabra, se llene de la palabra y la esculpe en la tabla de sus corazones y escríbalas en sus mentes, para que cuando usted vea la diferencia entre lo bueno y lo malo, nunca haga lo malo, siempre haga lo bueno. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados, nunca más debe tener pecado y sus transgresiones. Usted y yo debemos hacer el sacrificio de buscar a nuestro Señor Jesucristo para hacer su voluntad. Amén, hermanos. Por eso debemos de, ustedes saber que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:13 nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La verdad es la palabra de Dios, la verdad es Cristo. La justicia de Dios debe estar en nuestra vida, porque Dios es justo y verdadero y todos sus juicios son justos. Todo lo que nosotros pasamos y los juicios de Dios sobre nuestras vidas son justos, porque nosotros hemos cometido error, porque nosotros hemos cometido pecado, y a raíz del pecado, la paga del pecado es la muerte. Usted y yo debemos de apartarnos del pecado para que la muerte no llegue a nuestras vidas, sino que la vida de Dios, la vida que Cristo ofrece, la vida en abundancia y la vida eterna vengan a tu vida y a la mía. Entonces debe de llenarse vestido con la coraza de justicia, con la verdad, ¿verdad? Leer la palabra de Dios, orar, ¿verdad? Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, para que usted y yo podamos tener paz con Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todo lo malo que el diablo le pone en su mente deben de ser apagados con el escudo de la fe. Quiere decir, con la palabra de Dios, usted debe estar lleno de la palabra de Dios para quitar lo malo de su mente y de su corazón, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada de doble filo. La palabra de Dios es la que usted debe tener en su mente, en su corazón, y ponerla en práctica. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, contra toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que orar, hermanos, por todas las personas que necesitan de Dios y todas las personas que ya están en Dios, para que Dios obre en sus vidas de una manera sobrenatural. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo
el misterio del Evangelio. Hoy estamos hablando el Evangelio de Cristo. Hoy estamos dando la palabra de Dios que Cristo la escribió aquí en la tierra. El manual de vida para que usted y yo tengamos vida eterna. Ya no tenemos excusa. Límpiate del pecado. Busca a Cristo en tu mente y en tu corazón. Llénate del poder de la palabra de Dios para que te dé dominio propio y ya no cometas el pecado que anduviste haciendo en otros tiempos. Hoy, dice el Señor, es el momento en el cual tú debes aceptar a Cristo en su corazón. Tú debes reconocer que has pecado contra Él y contra el cielo, contra la palabra de Dios. Tú debes de reconocer y arrepentirte y convertirte de tus malos pecados, de tus malos caminos. Hoy dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sin mí no puedes hacer nada. Sin Jesús no puedes ir al Padre. Hoy acéptalo como tu único Salvador personal. Y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, venimos mañana delante de ti, con un corazón arrepentido, con un corazón contrito, con un corazón humillado delante de tu presencia, a pedirte perdón, pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras culpas, por nuestras desobediencias, por nuestras negligencias, por aquellas omisiones que hemos hecho, por no reconocer que solo tú puedes darnos vida, vida en abundancia y vida eterna. ¿A quién iremos? Solo a ti, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Perdónanos. Inscríbenos en el libro de la vida, que podamos estar ahí siempre contigo. Sé nuestro Dios eterno y para siempre, en el nombre de tu Hijo amado, Yahshua, el Mesías, en el nombre de su Hijo amado. Amén y amén. Dios les bendiga a todos en una gran manera y que el Señor derrame muchas bendiciones sobre sus vidas de ahora en adelante, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Precioso Jesús. Gloria a Dios.